La curiosidad era algo más profundo, algo que sentía en el aire entre nosotros, como un desafío no dicho, y por primera vez en años no sabía si quería dar un paso atrás o acercarme. Era una mañana de domingo, el tipo de día silencioso que solía disfrutar. La casa estaba quieta, el tenue sonido de los pájaros afuera era la única nota, y yo saboreaba la rara quietud. Adrián se había estado quedando conmigo por algunas semanas ya, llenando el espacio que Marcelo había dejado atrás de maneras que no había esperado. Pensé que sería algo temporal, solo hasta que descubriera sus próximos pasos tras terminar la maestría, pero incluso en tan poco tiempo su presencia había cambiado la casa. Le devolvió vida, y odiaba admitirlo, pero también devolvió algo dentro de mí. Esa mañana no pensé mucho en lo que llevaba puesto, una bata de seda que Marcelo me había comprado hace años, de esas que se adhieren a la piel en ondas suaves. No era reveladora, no exactamente, pero era más íntima de lo que solía usar en la casa. No esperaba ver a Adrián a esa hora, suponía que aún estaría dormido, pero al salir de mi cuarto, taza de té en mano, ahí estaba, de pie al final del pasillo. Se apoyaba contra la pared descalzo, una taza en la mano. La leve sonrisa en sus labios se congeló en el momento en que aparecí. Su mirada recorrió mi cuerpo, deteniéndose un segundo de más antes de encontrar la mía. «Buenos días», dijo. Su voz era casual, pero sus ojos lo delataban. «Buenos días», respondí rápido, aferrándome al té como a un salvavidas y pasando junto a él. Podía sentir su mirada siguiéndome, el calor subiéndome al rostro mientras escapaba hacia la cocina. Mi corazón latía con fuerza de una forma que no podía explicar, mi cuerpo consciente hasta el extremo del encuentro. «No es nada», me repetí otra vez. «Solo una mirada». Pero esa mirada me acompañó todo el día. Adrián siempre había sido educado, incluso reservado, nada que ver con Marcelo, que era atrevido y encantador y sabía cómo dominar una habitación. Adrián era más callado, más reflexivo, el tipo de persona que escucha antes de hablar. Habían pasado años antes de que se abriera conmigo, cuando Marcelo y yo nos casamos, para cuando se fue a la universidad, ya nos habíamos asentado en una relación cómoda, aunque distante. Pero el hombre que regresó a mi casa tras la muerte de Marcelo no era el mismo muchacho que se había ido. Adrián había crecido, ahora era seguro de sí mismo, más confiado, y había algo en el que me desestabilizaba de una forma que no había anticipado. No era solo su aspecto, aunque mentiría si dijera que no noté sus hombros anchos, la línea firme de su mandíbula, la manera en que sus ojos se arrugaban apenas cuando sonreía. Era imposible ignorarlo. Pero era más que eso, era la manera en que llenaba la casa, su presencia silenciosa pero innegable, la forma en que me hacía sentir vista, como no me había sentido en años. Y ahora, con esa mirada persistente en el pasillo repitiéndose en mi mente, sentía que algo había cambiado. Traté de sacudirme la idea durante el día. Me lancé a tareas innecesarias, limpié la cocina 2 veces, reorganicé la despensa, incluso pasé una hora en el jardín quitando maleza. Pero no importaba cuánto trabajara, no podía dejar de pensar en Adrián. Al día siguiente encontré a Adrián en el garaje, ordenando un montón de herramientas viejas que habían sido de Marcelo. Levantó la vista al verme, su expresión suavizándose. «¿Necesitas algo?», preguntó, limpiándose las manos en un trapo. «No», dije, dudando en el marco de la puerta, «solo quería ver qué hacías». Sonrió, dejando la llave inglesa que tenía. «Solo trato de darle orden a todo esto. Tu esposo guardaba absolutamente todo». Di un paso más, mis ojos recorriendo los estantes llenos de frascos con clavos y tornillos, latas de pintura a medio usar y herramientas que no habían sido tocadas en años. «Siempre decía que nunca sabes cuándo lo vas a necesitar», susurré. Adrián rió. «Suena a él». Por un momento guardamos silencio, el peso de la ausencia de Marcelo cayendo entre nosotros. Entonces Adrián me miró, su mirada fija. «¿Lo extrañas?». La pregunta me descolocó. Sentí un nudo en la garganta. «Todos los días», admití. Adrián asintió, su expresión indescifrable. «Yo también». Lo miré, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. «No hablas mucho de él». «Es difícil», respondió encogiéndose de hombros, sus ojos bajando al suelo. «No estuvo mucho cuando yo era chico, pero lo intentaba a su manera». «Te quería», dije en voz baja. Adrián levantó la vista, nuestros ojos encontrándose. «Lo sé», dijo. «Y creo que querría que fueras feliz». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, no dichas del todo. No supe qué contestar, solo asentí, el pecho apretado por emociones sin nombre. Esa tarde, mientras lavaba platos en la cocina, sentí la presencia de Adrián antes de oírlo.
Entró en la habitación, apoyándose en la encimera mientras me observaba. No tienes que hacer todo eso, dijo en voz baja. No me molesta, contesté sin mirarlo. Hubo una pausa, de esas que cargan el aire. Laura, dijo suavemente. Y la manera en que pronunció mi nombre me hizo detenerme. Me giré hacia él, el corazón desbocado. ¿Qué? Vaciló, su mirada buscando la mía. No siempre tienes que hacerlo sola. No supe qué responder. La sinceridad en su voz, la forma en que me miraba, era demasiado. Me giré de nuevo al fregadero, mis manos temblando al tomar un plato, pero sus palabras me acompañaron mucho después de que salió. No podía dejar de pensar en lo que Adrián había dicho la noche anterior, no siempre tienes que hacerlo sola. Esas palabras se habían asentado en mi pecho como un peso imposible de ignorar. Había pasado tantos años convenciéndome de que estaba bien, de que no necesitaba a nadie. Pero ahora, con Adrián aquí, esa mentira se sentía más difícil de sostener. Esa semana estuvo en la casa más de lo habitual, trabajando en pequeños arreglos que se había tomado a sí mismo. Reparó la puerta rota del gabinete, organizó las herramientas en el garaje. Su presencia era constante, tranquilizadora, y sin embargo me hacía sentir. Esa tarde nos sentamos a cenar juntos, algo en lo que habíamos caído como costumbre desde que él se había mudado. La conversación era ligera, fácil, pero no podía evitar notar cómo sus ojos se detenían en mí cuando hablaba. «Estuviste ocupada hoy», comentó, su tono casual, reclinándose en la silla. Encogí los hombros con la mirada fija en mi plato. Solo tratando de mantenerme productiva. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «No siempre tienes que mantenerte ocupada, ¿sabes?» El comentario me sorprendió. Lo miré, nuestros ojos encontrándose a través de la mesa. «¿Qué quieres decir?» «Nada», respondió rápido, pero su expresión se suavizó. «Solo que, mereces descansar a veces». La forma en que lo dijo, tan sincero y gentil, me dejó momentáneamente sin palabras. Fingí una sonrisa, cambiando el tema con rapidez, pero sus palabras me acompañaron mucho después de la cena. Esa noche al acostarme no podía dejar de pensar en la manera en que Adrián me había mirado en el pasillo esa mañana. La intensidad de sus ojos, la forma en que me hizo sentir vulnerable y viva al mismo tiempo. Una sensación que no esperaba, que no estaba segura de querer, pero que estaba ahí, innegable, y ningún razonamiento podía hacerla desaparecer. Los días que siguieron fueron una danza cuidadosa, aunque no estaba segura de quién guiaba. Me repetía mantener la distancia, sostener los límites que siempre habían estado allí, pero la presencia de Adrián era magnética, y no importaba cuánto lo intentara, me descubrí atraída hacia él de formas que no podía explicar ni justificar. Empezó con pequeñas cosas. Se unió a mí en el jardín, ofreciéndose a ayudar con las hierbas malas o a recortar los arbustos que se habían descontrolado desde la muerte de Marcelo. Al principio pensé que era simple cortesía, una forma de pasar el tiempo, pero luego llegaron los momentos que quedaban, los que parecían significar algo más. Una tarde estaba de rodillas en la tierra, tirando de una raíz cerca, cuando Adrián se agachó a mi lado. Sus manos eran más ásperas de lo que había imaginado, y al rozar las mías, tomaron la misma raíz. «Aquí», dijo suavemente, «déjame». Solté, mirando cómo sus manos firmes liberaban la maleza del suelo. Cuando levantó la vista hacia mí, una leve sonrisa le iluminaba el rostro, y sentí un extraño aleteo en el pecho. «Lo haces parecer fácil», dije, tratando de sonar ligera. «Es todo cuestión de ángulo», respondió, su sonrisa ensanchándose. Por un momento nos quedamos mirándonos, la luz del sol tiñendo de dorado su cabello. Carraspeé, rompiendo el silencio. «Gracias», murmuré, volviendo al jardín. Pero podía sentir su mirada sobre mí, y eso hacía que mis manos temblaran. Esa tarde, tras la cena, nos sentamos en la sala. La tormenta afuera se había convertido en lluvia constante, el golpeteo contra las ventanas llenaba el aire. Adrián estaba estirado en el sofá, hojeando un libro sin interés, mientras yo me sentaba en el sillón con una taza de té. «No sé cómo logras estar tan tranquila», dijo de repente, su voz cortando el silencio. Lo miré sorprendida. «¿A qué te refieres?» Cerró el libro, sus ojos encontrando los míos. «Esta casa, es tan silenciosa. ¿Nunca se te hace abrumadora?» Dudé, mis dedos apretando la taza. «A veces», admití, «pero ya me acostumbré». Adrián asintió, inclinándose un poco hacia adelante. «Yo no creo que podría. Necesito ruido, movimiento, algo que mantenga mi mente ocupada». Sonreí. «Por eso siempre andas arreglando cosas, ¿verdad?» Rió bajo. «Tal vez.
Hubo una pausa, de esas que pesan con palabras no dichas. No quería mencionarlo, dijo al fin, su tono más suave, solo que, no sé. Siento que mereces más que esto. La sinceridad en su voz me desarmó. Lo miré sin saber qué responder. ¿Más que qué? Esto, dijo señalando alrededor. Esta quietud. Esta soledad. Mereces sentirte viva. La palabra me golpeó como una descarga, y por un momento no pude respirar. Estoy bien, Adrián, dije rápido, dejando la taza y poniéndome de pie. No tienes que preocuparte por mí. Pero al pasar junto a él podía sentir su mirada, firme, inquebrantable. Una noche, mientras el sol se hundía tras el horizonte y la casa caía en su habitual quietud, me encontré deambulando hacia la sala. Adrián estaba allí, tumbado en el sofá, sus largas piernas estiradas y un libro descansando sobre su pecho. El suave resplandor de la lámpara proyectaba sombras en su rostro y, por un momento, me quedé de pie observándolo. ¿No puedes dormir?, preguntó, su voz baja, tranquila. Negué con la cabeza, dando unos pasos más en la habitación. No, no mucho. Se incorporó, dejando el libro en la mesa de centro. ¿Quieres sentarte? Dudé solo un instante antes de hundirme en el sillón frente a él. El silencio entre nosotros era pesado, del tipo que parece esperar a que alguien lo rompa. Estaba pensando en Marcelo hoy, dije al fin, mi voz apenas un susurro. Adrián se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas. ¿Qué de él? Solo, ¿cómo solía llenar esta casa? Se siente tan vacía sin él. La mirada de Adrián era firme, sus ojos cargados de algo que no lograba nombrar. Para mí no se siente vacía, dijo en voz baja. Lo miré, el aliento atrapado en mi garganta. Había algo en su tono, algo en su forma de mirarme, que cargaba el aire entre nosotros. Abrí la boca para decir algo, lo que fuera, pero las palabras no salieron cuando él se levantó, cruzando la habitación para arrodillarse frente a mi sillón. Mi corazón saltó a mi garganta. Su mano buscó la mía, su toque cálido, firme. Laura, dijo, mi nombre convertido en un ruego silencioso en sus labios. Adrián, susurré, mi voz temblando. Me miraba como si intentara memorizar mi rostro, su pulgar rozando el dorso de mi mano. Dime que no me lo estoy imaginando, dijo, su voz áspera. No pude. No podía decirlo porque no era cierto, no lo estaba imaginando, y tampoco él. No sé qué hacer, admití, mi voz quebrándose. Yo tampoco, respondió, pero no dejo de pensar en ti. En nosotros. Sus palabras me recorrieron como un escalofrío, y antes de detenerme, mi otra mano subió a su rostro. Sus ojos se cerraron apenas un instante, y al abrirse otra vez, estaban llenos de tanta necesidad que me dolió el pecho. Adrián, no podemos, empecé, pero las palabras sonaban huecas incluso para mí. ¿Por qué no?, preguntó, su voz baja pero firme. Porque era incorrecto, porque era complicado, porque podía arruinarlo todo, pero ninguna de esas razones fue lo bastante fuerte para apartarme. Al día siguiente hice todo lo posible por evitarlo. Me lancé a las tareas, limpiando habitaciones que no necesitaban limpieza, reorganizando la despensa por tercera vez en el mes. Pero, por más que lo intentara, no podía sacudirme el recuerdo de su toque, la manera en que me miró, como si fuera lo único que importaba. A media tarde la tensión era insoportable. Me refugié en el estudio, reacomodando libros en los estantes solo para mantener mis manos ocupadas. ¿Necesitas ayuda con eso?, la voz de Adrián vino desde la puerta, y salté. El libro se me escapó de las manos, cayendo al suelo. No, dije rápido, agachándome para recogerlo, lo tengo. Entró en la habitación, su presencia llenándola de una forma que me dificultaba respirar. Laura, tenemos que hablar. No creo que sea buena idea, dije, volviendo hacia los estantes. ¿Por qué no?, preguntó, su tono suave, pero insistente. Porque, mi voz se quebró, las manos temblándome mientras colocaba el libro. Porque tienes miedo, dijo, acercándose. Me giré hacia él, la espalda contra la estantería. Claro que tengo miedo, respondí, la voz alzándose. Esto no se supone que pase. Pero pasó, dijo, su voz calma. Y fingir que no lo hará desaparecer. Abrí la boca para discutir, pero la mirada en sus ojos me detuvo. Dio un paso más, sus manos apoyándose a ambos lados de mí en la estantería, atrapándome en el espacio. Laura, susurró, su voz apenas un roce contra mi piel, solo dime que no sientes lo mismo y me iré. No podía. No podía decirlo porque no era verdad.
En lugar de eso, alcé mi mano temblorosa hasta su pecho. No sé qué hacer, dije, mi voz quebrándose. No tienes que hacer nada, respondió, inclinándose hasta que nuestras frentes se tocaron. Solo déjame entrar. Y lo hice. Esa noche volvió la tormenta, la lluvia golpeando las ventanas, los truenos retumbando en la distancia. Nos sentamos juntos en el sofá, el silencio pesado pero no incómodo. ¿Te arrepientes?, preguntó de pronto, su voz baja. Lo miré, el pecho apretándose. No, dije con honestidad. Asintió, su expresión suavizándose. Yo tampoco. La tensión aún estaba allí, pero se sentía distinta, menos como una carga y más como una promesa. Cuando tomó mi mano no la aparté, y cuando se inclinó, sus labios encontrando los míos, no lo detuve. La casa estaba en silencio esa noche, la tormenta cediendo en una llovizna constante. Me quedé en la sala con un libro en el regazo, aunque no había pasado una página en más de una hora. Mi mente estaba en otra parte, en él, en lo que habíamos compartido, en la manera en que su mirada me hacía sentir desarmada. Oí sus pasos antes de verlo. Adrián entró en la sala, su presencia imposible de ignorar. Estaba descalzo, su camiseta ligeramente arrugada y en su expresión había una intensidad tranquila que aceleró mi pulso. ¿No podías dormir?, preguntó, su voz baja. Negué, dejando el libro a un lado. No, ¿y tú?, encogió los hombros, apoyándose en el marco de la puerta. Tampoco. Por un momento ninguno habló, el aire denso con todo lo no dicho. Adrián, empecé, pero me interrumpió. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando el lugar junto a mí en el sofá. Dudé, el pecho apretado, pero asentí. Se sentó, dejando apenas un espacio entre nosotros, suficiente para que el silencio fuera insoportable. Podía sentir el calor de su cuerpo, su presencia tirando de mí como la gravedad. Tenemos que hablar, dijo al fin, su voz baja pero firme. Me giré hacia él, el aliento atascado en mi garganta. ¿De qué? Tú sabes de qué, respondió, su mirada encontrando la mía. Aparté los ojos, mis manos retorciéndose en mi regazo. No sé si puedo. Sí puedes, dijo suavemente, tomando mi mano en la suya, su toque cálido, constante, anclándome. Solo dime cómo te sientes. Tragué con dificultad, el pecho apretado. Es complicado, dije al fin. No me importa, replicó, su voz suave pero resuelta. Lo miré, los ojos ardiendo con lágrimas contenidas. No es tan simple, Adrián, es incorrecto. ¿Por qué?, preguntó, su pulgar rozando mi piel. Porque otros no lo entenderían. Porque me asusta. Porque a ti también te asusta, Laura. Pero no dejo de pensar en ti. No dejo de desearte. Sus palabras colgaron en el aire, pesadas, implacables. Sentí mis muros resquebrajarse, las defensas que había construido durante años de soledad empezando a caer. Adrián, susurré, mi voz temblando. Él se inclinó, su frente contra la mía. Solo dime que me detenga, murmuró. Si no sientes lo mismo, dilo y me aparto. Pero sí. No pude decirlo. No pude decirle que se detuviera, porque no quería que lo hiciera. En su lugar, cerré la distancia, mis labios rozando los suyos en un beso titubeante. Fue suave, inseguro, pero en cuanto su mano subió a mi mejilla, se profundizó. Años de soledad, de negarme la posibilidad de sentirme viva otra vez, todo se volcó en ese beso. Sus manos eran firmes, insistentes, su toque encendiendo algo en mí, algo que creía muerto hace mucho. No llegamos al dormitorio de inmediato. La sala se volvió un borrón de susurros y jadeos contenidos, nuestros movimientos lentos, deliberados, explorando los límites que ambos habíamos temido cruzar. Cuando al fin llegamos a mi cuarto, la lluvia afuera se intensificaba otra vez, el sonido golpeando contra las ventanas, el relámpago iluminando la oscuridad. Adrián se detuvo en la puerta, su mirada buscando la mía. ¿Estás segura?, preguntó, su voz apenas audible. Sí, respondí, la palabra escapando de mis labios sin dudar. Los momentos siguientes se desplegaron con una ternura que me robó el aire. Su toque reverente, sus movimientos cuidadosos, como si temiera que desapareciera si no lo hacía con cuidado. Me entregué a él, a la forma en que me hacía sentir vista, deseada, como no me había sentido en años. No era solo físico, era algo más, una conexión profunda, inesperada, como si ambos encontráramos algo que no sabíamos que habíamos perdido. Cuando terminó, yacíamos entrelazados bajo las sábanas,
la habitación bañada por el resplandor tenue de la tormenta afuera. Su brazo rodeaba mi cintura, sus dedos trazando figuras distraídas en mi piel. ¿Estás bien?, preguntó, rompiendo el silencio. Asentí, la garganta apretada de emoción. Sí, susurré. Besó mi frente, atrayéndome más cerca. Lo decía en serio, murmuró. No me importa lo complicado que sea. Solo quiero estar contigo. Las lágrimas me ardían en los ojos y escondí mi rostro contra su pecho. No sé qué pasará ahora, admití, mi voz quebrándose. Lo descubriremos, respondió, su tono firme, un paso a la vez. Desperté antes del amanecer, la casa envuelta en la luz gris del alba. Permanecí inmóvil un momento, escuchando la respiración rítmica de Adrián a mi lado, su brazo aún sobre mi cintura, su calor una presencia firme contra el aire fresco de la mañana. Los eventos de la noche anterior parecían un sueño, frágil, irreal, pero el peso de su mano en mi cadera y el vaivén de su pecho al respirar me decían que era real. Mi mente era un torbellino de emociones, alivio, culpa, miedo y algo peligrosamente cercano a la alegría. Me escabullí de la cama con cuidado, sin querer despertarlo. Me puse la bata y caminé hacia la cocina, las tablas del piso crujiendo bajo mis pies. La casa se sentía distinta esa mañana, más silenciosa, pero no de forma inquietante, sino pacífica. Preparé café, el aroma llenando el aire mientras me apoyaba contra la encimera, mirando por la ventana. El jardín brillaba con rocío, las margaritas que Adrián había bromeado aún erguidas en la luz temprana. Anoche había bajado mis defensas por completo, y ahora no sabía cómo volver a levantarlas. Todo se sentía frágil, como si estuviera al borde de algo que no podía ver del todo. Buenos días, su voz me sobresaltó. Me giré, y ahí estaba en el marco de la puerta, su cabello revuelto, la camiseta arrugada y una suavidad en sus ojos que me apretó el pecho. Buenos días, dije, más bajo de lo que pretendía. Caminó hasta la encimera, sirviéndose una taza de café, y se apoyó del otro lado de la isla. Nos quedamos un momento en silencio, cargados de todo lo que aún no habíamos dicho. ¿Estás bien?, preguntó al fin, su tono cauteloso. Asentí, aunque no estaba segura de que fuera verdad. ¿Y tú? Esbozó una leve sonrisa, dejando la taza a un lado. Lo estoy, si tú lo estás. La simplicidad de sus palabras me apretó la garganta. Bajé la vista, mis dedos trazando el borde de mi taza. No sé qué pasa ahora, admití. Yo tampoco, dijo, su voz firme, pero no me arrepiento, Laura. Ni un segundo. Lo miré, sus palabras cayendo en mi pecho como un bálsamo. Yo tampoco me arrepiento, dije suave. El alivio en su expresión era palpable. Rodeó la isla, acercándose. Su mano encontró la mía, sus dedos entrelazándose, apretando con suavidad. Lo descubriremos, dijo, su voz tranquila, segura. Asentí, aferrándome a su mano como si fuera lo único que me mantenía en pie. Más tarde esa mañana me senté en el porche con mi segunda taza de café, el sol calentando mi piel mientras miraba a Adrián en el jardín, arrancando hierbas malas, sus movimientos lentos, seguros, domando el crecimiento salvaje. Su figura allí, tan natural, tan en paz, me sacó una pequeña sonrisa. La culpa no había desaparecido, aún rondaba en los bordes de mi mente, un recordatorio silencioso de la línea que habíamos cruzado. Pero junto a ella estaba otra cosa, algo que no había sentido en años: esperanza. El camino frente a nosotros era incierto, lleno de preguntas sin respuesta. Pero por primera vez, no temía enfrentarlo. Sentada allí, con el canto de los pájaros a lo lejos y el mundo despertando en un murmullo suave, me permití creer que quizá, solo quizá, estaba bien volver a sentirme viva otra vez.